El 17 de febrero de 2026 algo se rompió, y fuerte. No fue solo la caída de un presidente, no, fue mucho más que eso. Fue como escuchar el crujido de una estructura entera a punto de colapsar. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la anatomía de esa caída, la del caso José Geri. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo un sistema político llega a este punto de quiebre? ¿Es algo que pasa de un día para otro, una explosión? ¿O es más bien como una grieta silenciosa que va creciendo poco a poco durante años hasta que todo se viene abajo? Bueno, la tentación es buscar un solo culpable, ¿no? Una única razón. Pero la cosa es que casi nunca es así de simple. La realidad es mucho más enredada. No, no es una grieta, es el derrumbe completo. Lo que pasó con la censura a José Geri fue exactamente eso, un colapso total que dejó al descubierto fallas por todos lados, personales, políticas y hasta geopolíticas. Y como en toda gran explosión, todo empezó con una pequeña chispa. Y aquí la tenemos, la chispa que lo encendió todo. Ese evento que sale en todos los noticieros y que nadie puede ignorar. En este caso tuvo un nombre que, créanme, va a ser difícil de olvidar, el Chifagate. A ver, y aquí es donde la cosa se pone, bueno, de no creer. Por un lado, tenemos a Geri, el investigador, ¿ok? El que firma un informe parlamentario diciendo, ojo, que este señor Ji Yang es operador de una red de corrupción llamada el Club del Dragón. Pero, ¿qué pasa después? Pues que vemos a Geri, el sospechoso, reuniéndose con ese mismo tipo y encapuchado. O sea, es como si el juez se hiciera cómplice del acusado. Una contradicción total. Y no crean que fue algo de una sola vez. Miren esta cronología. Es que todo pasó rapidísimo. El 26 de diciembre, la famosa reunión con capucha en el Chifa. Luego, entre diciembre y enero, un empresario, Ji Woo Cheodong, visita Palacio, estando con arresto domiciliario. ¡Increíble! El 6 de enero, otra reunión con Yang, esta vez en un local comercial que estaba clausurado. Para el 19 de enero, menos de un mes después, ¡pum! La fiscalía ya le había caído encima con una investigación por tráfico de influencias. Con cada noticia, la confianza se hacía humo. Ok, pero esto va más allá de un par de reuniones sospechosas. Aquí es donde empezamos a conectar los puntos y vemos el panorama completo. Estamos hablando de una red de poder totalmente informal, que se movía por fuera de la ley. Y aquí va un dato clave para entender la magnitud. Nicanor Boluarte, sí, el hermano de la expresidenta, fue contratado por Yang. Esto es tremendo porque nos dice que esta red no era de un solo gobierno. No. Era una red que seguía operando sin importar quién estuviera en el poder. Pero, ¿por qué tanto riesgo? ¿Por qué reunirse a escondidas? Bueno, como siempre, por dinero. Y no cualquier cantidad. Estamos hablando de 1.400 millones de soles. Esa es la cifra, una locura. El dinero de todos nosotros que, presuntamente, terminó en manos de empresas chinas ligadas a esta red. El chifagate, al final, no era por caramelos y cuadros, era por una fortuna. Pero, a ver, el chifagate fue la chispa, ¿sí? Pero el combustible ya estaba ahí. Era solo la punta del iceberg, porque debajo de todo eso había algo más profundo, una erosión, un patrón de conducta personal que simplemente destrozó la dignidad de la presidencia. Y aquí podemos ver ese patrón clarísimo, en 3 pasos. Primero, una denuncia formal y muy grave por violencia sexual, allá en diciembre de 2024. Segundo, ignoró por completo una orden judicial que le pedía someterse a tratamiento psicológico. Y tercero, que es gravísimo, hasta 14 mujeres fueron contratadas en el Estado con sueldazos justo después de haber visitado Palacio de noche. Si juntamos estas 3 piezas, el cuadro que se forma es el de un deterioro ético y legal absoluto. Y a veces, para entender cómo piensa alguien, solo hay que leer lo que escribe. Este tuit es de 2011, mucho antes de que fuera presidente, pero se volvió viral durante la crisis. Dice, las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás, existe Mastercard. Sin comentarios, ¿no? Es una ventana directa a una forma de pensar que, parece que se mantuvo en el tiempo. Y a esa erosión moral, súmenle esta otra, la financiera. A ver, 1000%. Ese fue el aumento de su patrimonio en solo 3 años. 1000%. Pasó de declarar unos 97,000 soles en 2021 a más de 1,150,000 para 2024. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la sospecha de enriquecimiento ilícito era inevitable. Claro, con todo esto sobre la mesa, la pelota pasó al Congreso. Y ahí, digamos que la historia cambió de tono.
Ya no se trataba solo de moral o ética, no, se convirtió en un frío pero muy calculado juego de ajedrez político. Una verdadera traición. Y estos fueron los números finales. Miren esto, 75 votos a favor, solo 24 en contra. El resultado es demoledor y nos muestra que el presidente estaba completamente solo. La pregunta es, ¿cómo se llegó a un número tan aplastante? Pues la respuesta está en la pura y dura estrategia política. Fue un juego de cálculos. Por ejemplo, Fuerza Popular esperó hasta que la censura fuera un hecho para cambiar su voto a en contra. ¿Para qué? Para vender una imagen de estabilidad. Por otro lado, Alianza para el Progreso, su propio aliado, simplemente lo sacrificó para limpiarse de los escándalos y salvar su propia imagen. Al final del día, la lealtad no existió. Todo fue un cálculo para sobrevivir políticamente. Pero esperen, porque la historia no termina ahí. Ahora tenemos que ampliar la mirada, porque esta crisis que parece tan local, en realidad tiene que ver con una pelea de gigantes a nivel mundial. Detrás de todo el ruido, se estaba jugando en un tablero mucho más grande, el de la geopolítica. Y en este juego, ¿cuál era el premio, la presa? Pues nada menos que contratos estratégicos para el país. Por un lado, esos 1.400 millones de Provías Nacional, que iban para empresas chinas del Club del Dragón. Por otro, la concesión del puerto de Matarrani. De repente el Chifagate ya no era solo un escándalo de corrupción local, era una ficha moviéndose en este tablero global, y créanme, eso encendió alarmas en más de un país. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta que queda flotando después de todo esto. ¿Se está convirtiendo el Perú en un estado capturado? O sea, un país donde las decisiones importantes ya no las toma el gobierno por el bien de su gente, sino que son dictadas por intereses que vienen de afuera. Es una pregunta muy seria. Y así, con la censura ya hecha, el país se encontró mirando hacia el abismo. Porque sacar a Gerín no fue una solución mágica, para nada. De hecho, abrió una caja de Pandora, dejando un montón de nuevos riesgos sobre la mesa. Siempre oímos hablar del riesgo país, ¿no? Y pensamos en economía, en finanzas, pero después de esto el término cambia de significado. En el Perú de 2026, el mayor riesgo no es si el dólar sube o baja. El verdadero riesgo es la precariedad ética, la inestabilidad de las instituciones. Y esos riesgos son para ya, inmediatos. Primero, un vacío de poder que el Congreso tiene que llenar en un solo día. Segundo, una crisis de legitimidad brutal. ¿Quién va a creer en el nuevo líder que elijan? Y tercero, la gran duda sobre el futuro. El miedo de que las próximas elecciones generales terminen siendo un juego de mafias. Y con esto cerramos. Todo el mundo busca estabilidad, es lógico, pero la gran pregunta que queda en el aire es, ¿esto que pasó es el comienzo de una reconstrucción o es solo seguir cayendo en un pozo que parece no tener fondo? La respuesta no es nada fácil. La elección de mañana definirá si el mercado se hunde o no, y es que hoy la precariedad ética es el nuevo riesgo país.